Serga Alexandrovich estaba exhausto después de un largo día de trabajo en el hospital. Mientras intentaba relajarse en casa, su teléfono móvil empezó a vibrar repetidamente. Se trataba de una llamada desconocida, que inicialmente ignoró. Pensó que podría ser del banco, ofreciendo un préstamo. Pero algo dentro de él lo inquietaba. Sentado en el sofá de la sala de estar, Serga se frotó las sienes, tratando de aliviar la tensión acumulada a lo largo del día. El pálido resplandor de la lámpara iluminaba tenuemente la habitación, creando sombras en las paredes. El silencio de la noche parecía aún más denso con cada insistente timbre del teléfono. Levantó su teléfono celular y vio cómo la pantalla se iluminaba con el número desconocido parpadeando. Por un momento, dudó en responder. La mente cansada intentó justificar que podría tratarse simplemente de una llamada de telemercadeo no deseada o algún error. Sin embargo, un sentimiento inexplicable lo obligó a investigar más a fondo. Con un suspiro de resignación, Serga deslizó el dedo por la pantalla y respondió a la llamada. Quedó otro lado, el silencio reinó durante unos segundos, como si el interlocutor evaluara si hablar o colgar. Serga sostuvo el teléfono con fuerza y esperó pacientemente. Entonces, una voz ronca y distorsionada resonó a través del dispositivo, apenas perceptible, como si estuviera siendo susurrada desde algún lugar lejano. Las palabras eran incomprensibles, fragmentadas y casi irreconocibles. Una oleada de escalofríos recorrió la espalda de Serga mientras intentaba descifrar lo que se decía. ¿Quién está ahí? Su voz era más firme de lo que esperaba, pero la respuesta fue solo un murmullo confuso al otro lado de la línea. Una sensación de malestar creciente se instaló en su pecho, pero Serga se negó a apagarlo. Algo le dijo que esa llamada, por extraña que pareciera, tenía algún significado. Mientras continuaba la llamada, Serga intentó encontrar patrones en las palabras sin sentido que resonaban en el teléfono. Cada vez más, el sentimiento de inquietud se transformó en una especie de determinación silenciosa. Necesitaba saber quién estaba al otro lado y por qué habían llamado. Los minutos transcurrieron como horas mientras Serga permanecía inmerso en la misteriosa llamada. Las sombras a su alrededor parecieron bailar, aumentando la sensación de surrealismo que rodeó ese momento. Finalmente, la llamada terminó abruptamente, dejándolo con más preguntas que respuestas. Serga se quedó allí sentado un momento, intentando procesar lo que acababa de suceder. La noche se extendía ante él, llena de misterio e incertidumbre. Levantándose lentamente, guardó su teléfono celular en su bolsillo y decidió que necesitaba descansar. Mañana sería un nuevo día y enfrentaría lo que pudiera significar esa misteriosa llamada. Aún así, una persistente inquietud lo acompañó mientras se dirigía a su habitación y se acostaba en la cama. El misterio de esa conexión se cernía sobre él como una sombra, desafiándolo a descubrir sus secretos ocultos. Serga recibió un mensaje de texto de su esposa, Larisa, informándole que se había ido y pidiendo que no la buscaran. Estaba conmocionado y preocupado. Larisa nunca antes había dejado solos a sus hijos. Intentó llamarla varias veces pero no obtuvo respuesta. El corazón de Serga se apretó dentro de su pecho mientras leía y releía el mensaje que aparecía en la pantalla de su teléfono celular. Cada palabra se sentía como un golpe, cada frase una confusión de sentimientos que lo dejaban aturdido. Levantó la vista del dispositivo, buscando desesperadamente alguna explicación a lo que estaba sucediendo. Larisa siempre había sido una madre dedicada, amorosa y presente. Nunca, en sus años de matrimonio, la había visto siquiera plantearse la idea de dejar atrás a sus hijos, ni siquiera en los momentos más difíciles. Entonces, ¿qué habría cambiado repentinamente para que ella tomara una decisión tan drástica? El teléfono le pesaba en las manos mientras intentaba marcar su número una vez más. Cada timbre resonó como un eco hueco, sin respuesta del otro lado. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor, haciendo eco de la ausencia de Larisa y la incertidumbre sobre su paradero. Serga se sentó pesadamente en el sofá, su mente dando vueltas en círculos mientras intentaba comprender qué estaba pasando. Pensó en todos los momentos recientes, en cada conversación, en cada mirada intercambiada, buscando cualquier señal que pudiera haber pasado por alto. Pero todo parecía normal, sin vislumbres de lo que vendría. Los minutos pasaban como horas, y cada segundo aumentaba la angustia que lo envolvía.
¿Dónde estaba Larisa? ¿Qué habría llevado a su esposa a tomar una decisión tan repentina y drástica? Y lo más importante, ¿cómo podría encontrarla y traerla de regreso a casa? El celular permaneció frío y silencioso en sus manos, un recordatorio constante de la ausencia de Larisa. Cada vez que lo miraba, una mezcla de esperanza y miedo se agitaba en su pecho. Esperanza de que regresara pronto, miedo de lo que podría pasar si no lo hacía. Con un profundo suspiro, Serga se reclinó en el sofá y cerró los ojos por un breve momento. Su mente estaba nublada, abrumada por el torrente de emociones que lo asaltaban. Pero en medio del caos, empezó a surgir una silenciosa determinación. No podía simplemente quedarse ahí, esperando respuestas que quizás nunca llegarían. Necesitaba actuar, necesitaba encontrar a Larisa y traerla de regreso a casa, donde pertenecía. No importa lo que fuera necesario, haría cualquier cosa para garantizar la seguridad y el bienestar de su esposa e hijos. Con ese pensamiento firmemente plantado en su mente, Serga se levantó del sofá y comenzó a idear un plan. Llamaría a amigos y familiares, buscaría los lugares que ella frecuentaba, haría todo lo que estuviera en su poder para traer a Larisa de regreso a casa. Con Larisa desaparecida, Serga empezó a llamar a los departamentos de policía y a los servicios sociales para pedir información. También se puso en contacto con la madre de Larisa, Valentina, en busca de pistas. Pero nadie sabía el paradero de Larisa. El teléfono parecía pesar cada vez más en las manos de Serga con cada llamada fallida. Cada llamada era un intento desesperado por encontrar alguna pista, cualquier pista que pudiera conducir al paradero de su esposa. Pero a pesar de sus incansables esfuerzos, el resultado fue siempre el mismo, el vacío de respuestas y el eco de la incertidumbre. Los minutos se prolongaron dolorosamente mientras marcaba número tras número, cada vez más impotente ante el silencio al otro lado de la línea. Cada vez que sonaba el teléfono sin respuesta, un sentimiento de desesperación crecía en su pecho, alimentándose de su angustia e incertidumbre. Valentina, la madre de Larisa, no tenía más información que él. Sus ojos cansados reflejaban la misma preocupación que sentía, el mismo miedo a lo desconocido que lentamente los consumía. Juntos, compartieron la carga de no saber qué le había pasado a su hija, de no tener respuestas para calmar sus corazones atribulados. Serga buscó en cada rincón de su memoria algún detalle, alguna pista que pudiera haber pasado desapercibida. Cada conversación, cada momento compartido con Larisa se convirtió en un rompecabezas, una pieza más en su desesperada búsqueda de respuestas. Mientras el sol se ponía lentamente en el horizonte, Serga sintió el peso del tiempo contra él. Cada segundo que pasaba era un segundo menos para encontrar a Larisa, un segundo más de agonía e incertidumbre para su familia. Con el corazón apesadumbrado, Serga colgó el teléfono y cerró los ojos por un breve momento, permitiéndose sentir el peso aplastante de la realidad que lo rodeaba. Pero incluso en medio de la oscuridad que lo envolvía, una chispa de esperanza seguía ardiendo en su interior. Se negó a darse por vencido, a aceptar la desaparición de Larisa como un destino inevitable. Mientras existiera un hilo de esperanza, seguiría buscando, luchando por su esposa, por su familia, hasta el último suspiro de su alma. Con esta renovada determinación, Serga se levantó del sofá y miró el horizonte oscurecido por la noche que se acercaba. La oscuridad podía dar miedo, pero sabía que no estaba solo. Mientras hubiera amor, mientras hubiera fe, él encontraría una manera de traer a Larisa de regreso a casa, donde pertenecía. Serga decidió visitar a la maestra de su hijo Misa, Anna Vasilievna, en busca de información. La encontró en su casa y descubrió que se había llevado a Misa a casa después de que Larisa no pudo recogerlo de la guardería. Serga se sintió aliviado al saber que Misa estaba a salvo, pero todavía estaba preocupado por el paradero de Larisa. El corazón de Serga latía con fuerza mientras caminaba hacia la casa de Anna Vasilievna. Cada paso era una mezcla de esperanza y aprensión, una búsqueda desesperada de respuestas en medio de la oscuridad que lo envolvía. Al llegar a la puerta de la casa del profesor, Serga sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Sabía que este encuentro podría ser el catalizador para desentrañar el misterio que lo había perseguido desde la desaparición de Larisa. Lot Vasilievna abrió la puerta con una sonrisa amable, pero sus ojos delataban la tensión que flotaba en el aire. Serga la saludó con un movimiento de cabeza, sintiendo el peso del silencio que los envolvió cuando entró en la sala de estar.
La conversación fue tensa al principio, los segundos se prolongaron como horas mientras Serga reunió el coraje para abordar el tema que lo preocupaba. Pero finalmente reunió fuerzas y habló de Larisa, de su desaparición y de la preocupación que lo consumía día tras día. Anna escuchó atentamente, cada palabra de Serga resonaba en la habitación vacía como un eco de desesperación. Cuando terminó, ella miró hacia abajo por un breve momento, como si buscara las palabras adecuadas para responder. Fue entonces cuando habló de Misa, del día en que Larisa no apareció para recogerlo en la guardería. Anna explicó que al notar la ausencia de Larisa, tomó la iniciativa de llevar a Misa a casa, asegurándose de que estuviera a salvo hasta que alguien viniera a buscarlo. El alivio inundó a Serga cuando supo que su hijo estaba sano y salvo, lejos de las incertidumbres que atormentaban su mente. Pero, aun con esta buena noticia, la preocupación por Larisa seguía pesando sobre sus hombros, una sombra constante que lo acompañaba a cada paso. Anna ofreció su apoyo, sus palabras llenas de empatía y compasión. Ella entendió la angustia de Serga, compartió su dolor y su esperanza de un final feliz para esta oscura historia que los involucraba. A medida que avanzaba la noche, Serga agradeció a Anna por su ayuda y prometió mantenerse en contacto si había alguna noticia sobre Larisa. Con un nudo en la garganta, se despidió y salió de la casa del maestro, con la mente aún inmersa en las incertidumbres del mañana. El camino a casa fue silencioso, las calles vacías hacían eco de tu soledad interior. La luna brillaba intensamente en el cielo nocturno, iluminando el camino que tenía por delante, pero ninguna luz podía disipar la oscuridad que lo envolvía. Serga sabía que la búsqueda de Larisa estaba lejos de terminar. Cada paso fue un viaje hacia lo desconocido, una lucha contra las sombras que lo rodeaban. Pero incluso en medio de la oscuridad, encontró una chispa de esperanza, una luz tenue que lo guió hacia un mañana incierto. Serga habló con Anna Vasilievna para intentar comprender qué había sucedido. Mencionó que Larisa tenía nuevos amigos y que parecía estar buscando una vida mejor. Serga se sorprendió al enterarse de esto y comenzó a reflexionar sobre el estado de su matrimonio. Sentada en la sala de estar, las palabras de Anna Vasilievna flotaban en el aire como una espesa niebla, envolviendo a Serga en una mezcla de sorpresa y preocupación. Trató de procesar la información que acababa de recibir, cada detalle se sumaba a la complejidad del rompecabezas que era la desaparición de Larisa. Nuevas amistades. Una búsqueda de una vida mejor. Las palabras resonaron en su mente como un mantra silencioso, desatando un torrente de pensamientos y emociones que amenazaban con consumirlo por completo. Se encontró inmerso en un mar de dudas, cuestionando cada elección, cada momento que había compartido con su esposa recientemente. La idea de que Larisa pudiera estar buscando algo más en la vida lo dejaba perplejo. Siempre había imaginado que eran felices juntos, que compartían sueños y aspiraciones, que eran un equipo unido que enfrentaba los desafíos de la vida. Pero ahora, ante las revelaciones de Anna, Serga estaba empezando a cuestionar todo lo que creía saber sobre su matrimonio. ¿Qué habría llevado a Larisa a buscar nuevas amistades? ¿Era él el culpable de no darse cuenta de sus necesidades, de no estar ahí cuando ella más lo necesitaba? Estas preguntas lo atormentaban y se convertían en un peso insoportable sobre sus hombros. Mientras reflexionaba sobre el estado de su relación, Serga se encontró sumergido en un mar de arrepentimientos. Lamentos por no haber prestado más atención a las señales, por no haber estado más presente, por no haber sido el marido que Larisa necesitaba. Pero incluso en la oscuridad de sus dudas, una chispa de esperanza seguía ardiendo en su interior. La esperanza de que, tal vez, todavía existiera una posibilidad de salvar su matrimonio, de reconstruir lo que se había roto, de encontrar a Larisa y traerla a casa. Con un profundo suspiro, Serga agradeció a Anna por sus palabras y se levantó lentamente del sofá. El peso de las revelaciones aún resonaba en su pecho, pero sabía que no podía hundirse en la desesperación. Había trabajo por hacer, decisiones que tomar, un camino que seguir. Con renovada determinación, Serga salió de la casa de Anna y se adentró en la noche oscura, con los pensamientos dando vueltas en su mente como una tormenta furiosa. Sabía que el viaje sería largo y lleno de desafíos, pero estaba decidido a afrontarlo de frente, con coraje y esperanza en su corazón. A Serga le costaba dormir y pensaba en lo que podría haber llevado a Larisa a abandonar a la familia. Se culpó por no notar los signos de insatisfacción de su esposa y se preguntó cómo llegaron a esta situación. Acostado en la cama,
con la habitación envuelta por la oscuridad de la noche, Serga se encontró en una batalla interna. Sus pensamientos eran como una tormenta que azotaba su mente, cada rayo iluminaba los rincones oscuros de su alma. La imagen de Larisa, sonriendo y jugando con los niños, bailaba ante sus ojos cerrados, un doloroso recordatorio de lo que alguna vez había sido su familia. Se encontró reviviendo momentos compartidos, cada risa, cada abrazo, cada promesa de amor eterno, ahora teñidas por la sombra de la incertidumbre. ¿Dónde se había equivocado? Esa pregunta resonó en su mente como un eco vacío, sin respuesta, sin consuelo. Serga se culpaba por no haber notado las señales, por no haber visto el dolor escondido en los ojos de Larisa, por no haber sido el marido que necesitaba. Cada momento de descuido, cada palabra no dicha, cada gesto descuidado se convirtió en una cicatriz en su alma, recordándole su fracaso como marido, como compañero, como guardián del corazón de su esposa. La noche se extendía ante él, interminable en su oscuridad, solitaria en su silencio. Las horas transcurrían lentamente, cada tic-tac del reloj era una cuenta atrás para el amanecer, para afrontar otro día de incertidumbre y angustia. Serga se preguntó si había una manera de arreglar lo que estaba roto, de restaurar el amor perdido, de recuperar a la mujer con la que una vez había prometido compartir su vida. Pero incluso mientras buscaba respuestas en las sombras de la noche, sabía que el camino por delante sería arduo y lleno de desafíos. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras luchaba con sus demonios internos, cada gota era una expresión de su dolor, su angustia, su esperanza perdida. Se preguntó si algún día encontraría la redención, si algún día sería capaz de perdonarse a sí mismo por sus fracasos. Y así, en la oscuridad de la noche, Serga se encontró en un viaje solitario hacia lo desconocido, luchando contra sus propios demonios, buscando respuestas donde solo encontraba dudas, buscando un rayo de luz en medio de la tormenta que azotaba su alma. Serga luchaba por cuidar solo de sus hijos. Trató de comprender mejor las necesidades de Dasa y Misa y se involucró más activamente en su educación. A pesar de las dificultades, Serga estaba decidido a ser un buen padre y satisfacer las necesidades de sus hijos. Cada mañana comenzaba con el suave sonido del despertador haciendo eco en la habitación de Serga, marcando el comienzo de un nuevo día lleno de desafíos y responsabilidades. Con un suspiro de resignación, se levantó de la cama, listo para enfrentar lo que el día le deparara. Cuidar a sus hijos se había convertido en su máxima prioridad, un viaje que lo llevó por un camino desconocido, pero permeado por la determinación de ser el mejor padre posible. Dasa y Misa, con sus risas inocentes y cálidos abrazos, fueron el ancla que lo mantuvo firme en medio de la tormenta. Serga se sumergió de lleno en el complejo arte de ser padre soltero. Aprendió a anticiparse a las necesidades de sus hijos, a leer los signos sutiles que indicaban felicidad, tristeza, hambre o cansancio. Cada sonrisa de agradecimiento, cada abrazo fuerte, era una recompensa que llenaba su corazón de calidez y esperanza. Las rutinas diarias se desarrollaron en una delicada danza de compromisos y tareas. Serga hacía malabarismos con el trabajo y el cuidado de sus hijos, encontrando tiempo para ayudarlos con sus tareas, preparar sus comidas favoritas y escuchar sus maravillosas historias del día. Incluso cuando el cansancio amenazaba con consumirlo, Serga encontró fuerza en su determinación de ser el padre que sus hijos merecían. Sabía que cada momento compartido con ellos era una oportunidad preciosa, una posibilidad de nutrir los lazos que los unían como familia. Dasa y Misa, a su vez, respondieron al amor y la dedicación de Serga con renovada confianza. Vieron en él no solo un padre, sino un faro de seguridad en un mar de incertidumbre, un refugio seguro en medio de la tormenta que azotaba sus vidas. A pesar de las dificultades y desafíos, Serga encontró fuerza en el vínculo con sus hijos. Cada risa compartida, cada lágrima enjugada, fortaleció los lazos que los unían, transformándolos en un equipo unido frente a las adversidades de la vida. Mientras el sol se ponía lentamente en el horizonte, Serga miró a sus hijos dormidos con una mezcla de gratitud y humildad. Eran su razón de ser, su faro en la oscuridad, su esperanza para el futuro que le esperaba. Mientras continuaba su búsqueda de Larisa, Serga recibió un mensaje de texto de ella. Afirmó que se había ido y no volvería. Serga estaba devastado, pero decidió que necesitaba seguir adelante y cuidar de sus hijos. El impacto del mensaje de Larisa resonó en el cuerpo de Serga como una onda expansiva.
Su corazón se hundió en su pecho mientras leía y releía las palabras que le resultaban tan dolorosas. Cada letra, cada sílaba, parecía arrancar un pedazo de su alma, dejando tras de sí un doloroso vacío. El sentimiento de impotencia lo consumió mientras intentaba procesar el significado detrás de las palabras de Larisa. ¿Cómo pudo simplemente desaparecer, dejando atrás una familia hecha jirones, una vida destrozada, sin mirar atrás? Las preguntas resonaban en su mente como un mantra implacable, cada una más dolorosa que la anterior. Se encontró reviviendo cada momento compartido, cada promesa hecha, cada sueño que construyeron juntos, ahora desmoronándose ante sus ojos. Serga estaba sentado en el borde de la cama, teléfono en mano y lágrimas en los ojos. Quería llamar a Larisa, rogarle respuestas, una oportunidad de arreglar lo que estaba roto. Pero él sabía, en lo profundo de su corazón, que ella ya había tomado su decisión. El sentimiento de impotencia dio paso a la determinación cuando Serga miró a sus hijos dormidos en la habitación de al lado. Ahora eran su prioridad, su rayo de esperanza en medio de la oscuridad que lo envolvía. Sabía que necesitaba ser fuerte para ellos, que necesitaba ser el refugio seguro que tanto necesitaban. Con un profundo suspiro, Serga guardó su teléfono y se secó las lágrimas que corrían por su rostro. Sabía que el camino por delante sería arduo y lleno de desafíos, pero estaba decidido a afrontarlo de frente, con valentía y determinación. Cuando el sol salió por el horizonte, Serga se prometió a sí mismo que haría todo lo posible para garantizar el bienestar de sus hijos. Merecían un padre amoroso y dedicado, capaz de afrontar los desafíos de la vida de frente, sin perder nunca la esperanza. Serga sentía la presión de su trabajo como cirujano y le preocupaba no poder afrontar sus responsabilidades profesionales y personales al mismo tiempo. Luchó por equilibrar ambas áreas de su vida. El peso de las responsabilidades se cernía sobre Serga como una nube oscura, oscureciendo el brillo del sol que se asomaba por la ventana de su oficina. Cada día traía consigo nuevos desafíos, nuevas cirugías, nuevos pacientes clamando por su ayuda, mientras su mente permanecía ocupada con asuntos familiares no resueltos. La dualidad de su vida, el ajetreado mundo del hospital contrastando con las preocupaciones personales que lo atormentaban, pesaba sobre sus hombros como una carga insoportable. Se encontró dividido entre su deber profesional de salvar vidas y su deseo interior de reparar su propia familia rota. Cada turno en el hospital exigía de él no solo habilidad técnica y destreza quirúrgica, sino también una determinación inquebrantable para afrontar las adversidades que se presentaban. Se sumergió de lleno en cada procedimiento, cada diagnóstico, cada decisión difícil, mientras el eco de las preocupaciones familiares resonaba en su mente como un recordatorio constante de su fragilidad humana. Serga se encontraba constantemente cuestionando sus propias capacidades, su propia capacidad para equilibrar las exigencias del trabajo y las necesidades de su familia. Se preguntó si podría ser el médico ejemplar que sus pacientes necesitaban y al mismo tiempo ser el padre amoroso y presente que sus hijos merecían. Las largas horas en el hospital se convirtieron en días interminables, y cada momento que pasaba cuidando a sus pacientes era un doloroso recordatorio de la distancia que los separaba de su familia. Intentó con todas sus fuerzas mantenerse concentrado, no dejar que las preocupaciones personales afectaran su desempeño profesional, pero era una batalla cuesta arriba, una lucha constante contra las corrientes del destino que lo arrastraban en direcciones opuestas. Y así, entre un procedimiento y otro, entre una consulta y otra, Serga se encontró luchando por encontrar un equilibrio en el caos que era su vida. Sabía que no podía darse por vencido, que no podía permitir que las dificultades lo consumieran, ya que había vidas en juego, tanto dentro como fuera de los pasillos del hospital. Con el corazón cargado de preocupación pero también lleno de determinación, Serga enfrentó cada día como una batalla, cada desafío como una oportunidad de crecimiento, cada paciente como un recordatorio del poder redentor de la medicina. Sabía que el camino que tenía por delante sería arduo, lleno de obstáculos e incertidumbres, pero estaba decidido a afrontarlo con la frente en alto, con coraje y esperanza en el corazón. Serga tuvo que lidiar con una relación difícil con su suegra, Valentina Arkadievna, durante este periodo turbulento. Ella lo responsabilizó de la desaparición de Larisa y no fue de mucha ayuda en la búsqueda de respuestas. Desde el momento en que Larisa desapareció, la relación entre Serga y su suegra, Valentina Arkadievna, se volvió tensa y llena de resentimiento.
Valentina, una mujer de fuerte personalidad y de opiniones firmes, no dudó en señalar con el dedo a Serga, culpándolo de la desaparición de su hija. Cada encuentro entre los dos era como caminar sobre cáscaras de huevo, con la tensión flotando en el aire, lista para explotar en cualquier momento. Valentina lanzaba miradas acusadoras en dirección a Serga, sus agudos comentarios cortaban como cuchillos afilados y dejaban cicatrices invisibles en su alma. Serga intentó mantener la calma, intentó no dejarse llevar por el torrente de emociones que amenazaba con consumirlo. Comprendió el dolor y la desesperación de Valentina, compartió su deseo de encontrar a Larisa, pero no pudo aceptar la carga de culpa que ella intentó imponerle. Las conversaciones con Valentina fueron un campo minado de desacuerdos y acusaciones mutuas. Cuestionó cada movimiento, cada decisión que tomó Serga en su búsqueda de Larisa, alimentando sus propias teorías sobre lo que había sucedido y quién era el culpable de la desaparición de su hija. Serga intentó explicarse, intentó calmar los ánimos, pero sus palabras cayeron en oídos sordos, perdidos en la tormenta de emociones que invadía la mente de Valentina. Se sentía como un extraño en su propia casa, un intruso en una familia destrozada por la tragedia. Incluso frente a la adversidad, Serga trató de mantener la compostura, trató de no permitir que la hostilidad de Valentina lo sacudiera. Sabía que necesitaba ser fuerte, que necesitaba encontrar la fuerza para continuar su búsqueda de Larisa, sin importar lo que se dijera o hiciera. Pero por más que lo intentó, Serga no pudo ignorar la herida abierta en su corazón, la sensación de estar solo en su lucha, sin el apoyo de aquellos a quienes más amaba. Se preguntó si alguna vez encontraría una manera de reconciliar sus diferencias, de encontrar puntos en común con Valentina, de restaurar la paz en una familia destrozada por el dolor. Mientras el peso de la culpa y la incertidumbre lo consumían, Serga supo que la batalla estaba lejos de terminar. Necesitaba encontrar respuestas, necesitaba traer a Larisa de regreso a casa, no solo para él, sino para su familia, para sus hijos que anhelaban el regreso de su madre perdida. Serga descubrió que Larisa se había ido de viaje al extranjero con sus nuevos amigos antes de desaparecer. Comenzó a sospechar que estos amigos podrían estar involucrados en su desaparición. La revelación sobre el viaje de Larisa al extranjero resonó en la mente de Serga como un eco lejano, arrojando luz sobre los acontecimientos que precedieron a su misteriosa desaparición. Se encontró inmerso en un mar de preguntas sin respuesta, cada pieza del rompecabezas revelaba nuevos misterios y posibilidades. El descubrimiento abrió una nueva línea de investigación para Serga, un reguero de pistas y sospechas que lo llevaron más allá de las fronteras de su propia ciudad, más allá de las fronteras de su propio entendimiento. Se encontró sumergiéndose profundamente en el pasado de Larisa, buscando cualquier pista que pudiera explicar lo que realmente sucedió. Las nuevas amistades de Larisa, hasta entonces desconocidas para Serga, asumieron ahora un papel central en su investigación. Se encontró revisando fotografías antiguas, mensajes de texto archivados y cualquier fragmento de información que pudiera arrojar luz sobre la verdad oculta detrás de la desaparición de su esposa. Cada pista descubierta abrió nuevas puertas, reveló nuevos secretos y mentiras entrelazadas en una compleja red de relaciones humanas. Serga se vio atrapado en un peligroso juego del gato y el ratón, donde la línea entre amigo y enemigo se volvió cada vez más borrosa, donde la verdad se mezclaba con la ficción en un laberinto de engaño y traición. Las sospechas de Serga no se limitaban solo a los amigos de Larisa. Se encontró cuestionando cada rostro familiar en su círculo social, cada persona que se cruzó con su esposa antes de su desaparición. Nadie estaba exento de sospechas, nadie podía confiar plenamente en una trama tan compleja y siniestra. El peso de la incertidumbre se cernía sobre Serga como una sombra implacable, oscureciendo su visión, obstruyendo su camino hacia la verdad. Se encontró atormentado por dudas y miedos, atormentado por el espectro de lo desconocido que acechaba en las sombras. Pero a pesar de toda la adversidad, Serga se mantuvo decidido en su búsqueda de la verdad. Sabía que no podía dar marcha atrás, no podía permitir que el miedo y la incertidumbre lo paralizaran. Su esposa lo necesitaba, sus hijos lo necesitaban y él haría cualquier cosa para traerla a casa, para traer paz a su familia destrozada por la tragedia. Serga continuó investigando el paradero de Larisa y sus amigos. Buscó cualquier pista que pudiera conducir a su paradero. Mientras tanto, le preocupaba la seguridad de Larisa y esperaba que ella estuviera bien. Cada día traía consigo una nueva dosis de ansiedad e incertidumbre para Serga.
Mientras profundizaba en las profundidades de la investigación, su corazón se sentía pesado por el peso de la preocupación y la angustia. Cada nueva pista que seguía, cada nueva información descubierta, aumentaba la esperanza de encontrar a Larisa, pero también aumentaba el miedo a lo que pudiera revelarse. Serga buscó meticulosamente registros telefónicos, correos electrónicos y mensajes de texto, buscando cualquier rastro que pudiera proporcionar una pista sobre el paradero de su esposa. Cada conversación con los amigos y conocidos de Larisa se convirtió en una oportunidad para obtener información crucial, una oportunidad para desentrañar el misterio que rodea su desaparición. Sin embargo, a pesar de sus incansables esfuerzos, las respuestas seguían escapándose de sus manos, como arena resbalándose entre sus dedos. El misterio que rodeaba la desaparición de Larisa parecía profundizarse con cada paso que se daba, como si las sombras del pasado estuvieran decididas a permanecer ocultas para siempre. Mientras buscaba la verdad, Serga no pudo evitar preocuparse por el bienestar de Larisa. La imagen de su esposa perdida, tal vez en peligro, rondaba por sus pensamientos día y noche. Se encontró sumergido en un torbellino de emociones encontradas, esperanza y desesperación, determinación e impotencia, mientras buscaba desesperadamente cualquier señal de vida. Cada minuto sin noticias de Larisa era una agonía insoportable, una prueba de sus fuerzas y de su fe. Rezaba todas las noches, rogando por un milagro, por una señal de que su esposa estuviera viva y a salvo, en algún lugar fuera del alcance de sus ojos. A medida que el tiempo pasaba implacablemente, Serga se vio presionado por el peso de lo desconocido, por el miedo a lo que le depararía el futuro a su familia. Sabía que no podía darse por vencido, que no podía permitir que la oscuridad lo consumiera. Su búsqueda de Larisa fue más que una simple investigación, fue un acto de amor, una promesa hecha en lo más profundo de su alma. La situación personal de Serga comenzó a afectar su desempeño laboral. Le costaba concentrarse durante las cirugías y se preocupaba constantemente por la seguridad de sus hijos. Serga sabía que necesitaba encontrar respuestas lo más rápido posible para retomar su vida profesional. A medida que transcurrieron los días, Serga se encontró enfrentando un desafío monumental: equilibrar las exigencias de su trabajo como cirujano con las preocupaciones e incertidumbres que surgían de la desaparición de Larisa. Cada momento en el hospital se convertía en una batalla contra las distracciones, una lucha por mantener su mente enfocada en la tarea que tenía entre manos mientras su alma anhelaba respuestas que siempre parecían fuera de su alcance. Los pasillos estériles del hospital, antes familiares y reconfortantes, ahora parecían envueltos en una bruma de preocupación y ansiedad. Cada quirófano, cada paciente bajo su cuidado, era un recordatorio constante de la fragilidad de la vida humana, un vívido recordatorio del peso de sus responsabilidades como médico y como padre. Serga se encontró luchando contra los fantasmas del miedo y la incertidumbre mientras realizaba procedimientos delicados, con la mente dividida entre el deber profesional y la angustia personal. Cada latido de los corazones de sus pacientes resonaba con la promesa de esperanza y curación, pero también con el eco oscuro de los secretos no revelados, las preguntas sin respuesta que atormentaban sus sueños. Mientras intentaba mantener una fachada de normalidad frente a sus colegas y pacientes, Serga se sentía consumido por la sombra de lo desconocido, por el sentimiento de impotencia que lo envolvía como un sudario. Sabía que no podía permitir que sus preocupaciones personales minaran su desempeño profesional, pero la línea entre los dos mundos se volvía cada vez más borrosa con cada día que pasaba. Los murmullos en los pasillos, las miradas furtivas de los compañeros, todo ello solo sirvió para aumentar la presión que Serga sentía sobre sus hombros. Sabía que su reputación como médico estaba en juego, que cada fracaso, cada paso en falso, podía ser imputado ante un tribunal de opinión pública y juicio silencioso. Y, sin embargo, incluso ante la adversidad, Serga no podía permitirse el lujo de dar marcha atrás. Sabía que su búsqueda de respuestas no era solo una cuestión de justicia personal, sino también una cuestión de supervivencia profesional. Necesitaba encontrar una manera de conciliar los dos aspectos de su vida, de encontrar un equilibrio entre su deber para con su familia y su compromiso con su profesión. Pero mientras el reloj seguía avanzando implacablemente, Serga supo que el tiempo se estaba acabando. Cada segundo desperdiciado era una oportunidad desperdiciada, una oportunidad menos de encontrar a Larisa y traer algo de paz y consuelo a su familia destrozada por el dolor. Serga contó con el apoyo de sus amigos durante este momento difícil.
Lo alentaron a no abandonar la búsqueda de Larisa y le ofrecieron su apoyo emocional. En medio de la tormenta de incertidumbre y angustia que envolvió su vida, Serga encontró consuelo en los acogedores brazos de sus amigos más cercanos. Cada gesto de solidaridad, cada palabra de aliento, fue un rayo de luz en medio de la oscuridad que lo consumía, un ancla de esperanza que lo mantuvo firme ante las adversidades que enfrentó. Sus amigos estuvieron a su lado en cada paso del camino, compartiendo el peso de su dolor y ofreciéndole el apoyo inquebrantable de sus verdaderas amistades. Comprendieron la profundidad de su angustia, la gravedad de su búsqueda de la verdad y estaban decididos a estar ahí para él sin importar lo que pasara. En las noches más oscuras, cuando los fantasmas del miedo y la duda lo perseguían, eran las reconfortantes sonrisas de sus amigos las que lo mantenían cuerdo. Sus palabras de aliento resonaron como un mantra de esperanza en su mente atribulada, recordándole que no estaba solo, que tenía aliados leales a su lado. En medio de las dificultades, Serga se encontró rodeado de un círculo de amigos devotos, cada uno de los cuales ofrecía su propio tipo de apoyo. Algunos compartieron historias de esperanza y superación, recordándole que la luz siempre prevalece sobre la oscuridad. Otros ofrecieron el precioso regalo de su presencia, una presencia silenciosa que decía mucho sobre el poder del amor y la amistad. Fue en los momentos más simples, en los gestos más insignificantes, donde se reveló el verdadero valor de la amistad. Un cálido abrazo, un hombro solidario sobre el cual llorar, un chiste tonto para hacer sonreír, cada acto de bondad fortaleció los lazos que unían a Serga con sus amigos, fortaleció su determinación de enfrentar los desafíos que le esperaban. Pero incluso aunque se apoyaba en la generosidad de sus amigos, Serga sabía que la responsabilidad de encontrar a Larisa recaía sobre sus hombros. Sabía que, en última instancia, era él quien necesitaba enfrentarse a los demonios del pasado, quien necesitaba desentrañar los misterios que amenazaban con consumir a su familia. Sin embargo, el apoyo de sus amigos fue un ancla de estabilidad en un mar de incertidumbre, una fuente inagotable de fuerza y coraje que lo obligó a continuar su viaje, por difícil que fuera el camino por delante. Mientras investigaba el pasado de Larisa, Serga descubrió un secreto que ella había mantenido oculto. Esta revelación lo hizo aún más intrigado y decidido a encontrar a su esposa. Cada pieza del rompecabezas que Serga armó reveló una nueva capa de misterio, una nueva sombra en el intrincado tejido del pasado de su esposa. El secreto que descubrió arrojó una luz inquietante sobre la historia de Larisa, dejándolo perplejo por la magnitud de lo que aún tenía que descubrir. El descubrimiento sacudió los cimientos de su confianza, desafiando todo lo que creía saber sobre la mujer que amaba. Fue como si se hubiera levantado un velo, revelando un mundo de secretos y mentiras que nunca podría haber imaginado. Serga se encontró consumido por una tumultuosa mezcla de emociones, conmoción, incredulidad, una dolorosa sensación de traición que lo dejó sin aliento. Se preguntó cómo podía haber sido tan ciego, tan ingenuo para no darse cuenta de las señales que tenían ante sus ojos. Y, sin embargo, incluso ante esta inquietante revelación, una llama de determinación ardía en su interior. Sabía que no podía dar marcha atrás ahora, que no podía permitir que el peso del pasado le impidiera cumplir su misión de encontrar a Larisa y traerla a casa. Cada nueva revelación solo alimentó su determinación y fortaleció su decisión de desentrañar los misterios que rodeaban la desaparición de su esposa. Se encontró sumergido en un torbellino de preguntas sin respuesta, cada una de las cuales lo llevaba más profundamente al laberinto de secretos que ella había dejado atrás. Mientras continuaba su incansable búsqueda de Larisa, Serga se encontró confrontado con una dolorosa verdad: el pasado de su esposa era más complejo de lo que jamás había imaginado. Había sombras oscuras escondidas bajo la brillante superficie de su vida aparentemente perfecta, secretos profundamente enterrados que ahora amenazaban con salir a la superficie. Y, sin embargo, incluso frente a la oscuridad que lo rodeaba, Serga no flaqueó. Su determinación era inquebrantable y su coraje inquebrantable. Estaba decidido a enfrentarse a lo desconocido, a descubrir los secretos que atormentaban a su familia y a traer a Larisa de regreso a casa, donde pertenecía. Después de semanas de búsqueda e incertidumbre, Serga finalmente encontró a Larisa en un lugar inesperado. El reencuentro fue emotivo y lleno de preguntas sin respuesta. Ambos necesitaban afrontar las consecuencias de sus actos y decidir el futuro de su relación. El corazón de Serga latía salvajemente mientras se acercaba al lugar donde estaba Larisa.
Cada paso era un eco de años de incertidumbre y angustia, un viaje a través de las sombras de lo desconocido en busca de la luz que temía haber perdido para siempre. El encuentro se produjo en un lugar improbable, un escenario que parecía sacado de un sueño lejano. Larisa estaba allí, ante él, su presencia era tan real y tangible que casi parecía irreal. Los ojos de Serga se encontraron con los de ella y, por un momento, el mundo entero pareció desaparecer a su alrededor. El silencio entre ellos era palpable, cargado con el peso de todo lo que se había dicho y no dicho. Había preguntas pendientes, secretos no revelados, una compleja red de emociones que los envolvía como un fuerte abrazo. Serga vio el dolor en los ojos de Larisa, la sombra del arrepentimiento que se cernía sobre ella como una nube oscura. Sabía que también cargaba con su parte de culpa, sus propios fallos y debilidades que habían contribuido a la ruptura de su relación. Pero a pesar de todo, había una chispa de esperanza, una promesa de perdón y reconciliación que brillaba en el horizonte lejano. Ambos sabían que el camino que tenían por delante no sería fácil, que habría desafíos y obstáculos que superar. Pero estaban decididos a afrontar el futuro juntos, uno al lado del otro, como socios y amantes. El reencuentro estuvo marcado por palabras no dichas, gestos silenciosos de amor y comprensión. Fue un momento de sanación y redención, una oportunidad para dejar atrás el pasado y abrazar el presente con todo su potencial y posibilidades. Mientras el sol se ponía en el lejano horizonte, Serga y Larisa se vieron envueltos por la tranquilidad de la noche, por la promesa de un nuevo comienzo. Sabían que había mucho trabajo por hacer, muchas heridas que sanar, pero estaban dispuestos a afrontar el desafío juntos, como una familia unida por el vínculo indisoluble del amor. Serga y Larisa decidieron darle otra oportunidad a su matrimonio y reconstruir su familia. Buscaron terapia familiar y trabajaron para superar los problemas que llevaron a la desaparición de Larisa. Fue una decisión tomada con cautela y esperanza, impregnada de la conciencia de los desafíos que enfrentarían. Ambos reconocieron que el camino que tenían por delante sería difícil y requeriría compromiso, pero estaban decididos a intentarlo, a luchar por su amor y la estabilidad de su familia. La terapia familiar se convirtió en un punto central en su proceso de reconstrucción. Bajo la guía de un terapeuta experimentado, Serga y Larisa profundizaron en las raíces de sus problemas, explorando las viejas heridas y la dinámica familiar que habían contribuido a su crisis. Fue un proceso doloroso, pero también liberador. A través de sesiones intensas y honestas, comenzaron a comprender mejor las complejidades de su relación, identificar patrones de comportamiento poco saludables y encontrar nuevas formas de comunicarse y apoyarse mutuamente. Lentamente, los muros que se habían levantado entre ellos comenzaron a desmoronarse, dando paso a una nueva conexión basada en la vulnerabilidad y la aceptación mutua. Aprendieron a expresar sus necesidades e inquietudes de manera abierta y honesta, a escucharse con empatía y comprensión. Además de la terapia, Serga y Larisa también se han comprometido a realizar cambios significativos en su vida cotidiana. Se tomaron tiempo para reconstruir la confianza perdida, para reavivar la chispa de romance e intimidad que se había perdido en el camino. Juntos, se esforzaron por crear un ambiente familiar saludable y enriquecedor para sus hijos, priorizando el amor, el respeto y la comunicación abierta. Entendieron que reconstruir su familia no sería un proceso rápido ni fácil, pero estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para asegurar un futuro sólido y estable para todos. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, Serga y Larisa vieron cómo los frutos de sus esfuerzos comenzaban a florecer. Su familia se volvió más unida que nunca, fortalecida por la resiliencia y determinación de sus padres para superar los obstáculos juntos. Dasa y Nisa tuvieron dificultades para afrontar la ausencia de su madre y la posterior reconciliación de sus padres. Serga y Larisa trabajaron para ayudar a sus hijos a comprender la situación y a sentirse seguros nuevamente. La ausencia de Larisa dejó un doloroso vacío en los corazones de Dasa y Nisa, un vacío que parecía imposible de llenar. Para ellos, la falta de la presencia de una madre era como un agujero negro que amenazaba con tragarlos, dejándolos perdidos y confundidos en un mar de emociones complejas y desconocidas. Al principio, Dasa y Nisa lucharon por entender por qué su madre se había ido, por qué los había dejado atrás en un mar de incertidumbre. Sus mentes jóvenes e inocentes lucharon por comprender la complejidad de las relaciones adultas, por reconciliar los sentimientos contradictorios que brotaban de sus corazones.
Serga y Larisa sabían que debían actuar rápidamente para ayudar a sus hijos a lidiar con el torbellino de emociones que los consumía. Se convirtieron en un faro de amor y apoyo, ofreciendo hombros para llorar, oídos para escuchar y brazos para abrazar cuando fuera necesario. Juntos, crearon un entorno seguro y enriquecedor donde Daza y Misa podían expresar sus miedos e inquietudes libremente, sin temor a ser juzgadas o rechazadas. Animaron a sus hijos a compartir sus sentimientos, a hablar de lo que estaban pasando, aunque fuera difícil. A medida que pasó el tiempo, Daza y Misa comenzaron a encontrar consuelo en la amorosa presencia de sus padres, sabiendo que, sin importar lo que sucediera, ellos estarían ahí para ellos, listos para guiarlos a través de las tormentas de la vida. Serga y Larisa también lucharon por proporcionar estructura y rutina en medio del caos emocional que los rodeaba. Crearon rituales familiares, momentos especiales que ayudaron a Daza y Misa a sentirse seguras y amadas, incluso en sus momentos más oscuros. Sin embargo, las cicatrices de la separación de su madre todavía estaban presentes, una sombra silenciosa que se cernía sobre sus mentes y corazones. Era una herida que necesitaba tiempo para sanar, un viaje emocional que requería paciencia y comprensión. A medida que Daza y Misa comienzan a adaptarse a la reconciliación de sus padres, descubren una nueva profundidad en su vínculo familiar. Aprendieron a apreciar los preciosos momentos juntos, a encontrar consuelo en el amor inquebrantable de sus padres, incluso cuando el mundo que los rodeaba parecía desmoronarse. Serga y Larisa se dieron cuenta de que la comunicación era clave para reconstruir su relación. Aprendieron a expresar sus necesidades y emociones de forma saludable y a escucharse unos a otros con empatía. Entendieron que en el corazón de cualquier relación exitosa se encuentra la capacidad de comunicarse abiertamente sin temor a ser juzgados o rechazados. Ambos reconocieron que, en momentos difíciles, se habían cerrado emocionalmente, optando por el silencio en lugar de compartir sus preocupaciones y ansiedades. Ahora, ante la oportunidad de reconstruir su matrimonio y fortalecer su vínculo, Serga y Larisa se han comprometido a cultivar una cultura de diálogo abierto y honesto. Entendieron que esto significaba no solo hablar, sino también escuchar activamente, buscando comprender verdaderamente las perspectivas de los demás. Así, establecieron el hábito de reservar momentos regulares para conversaciones profundas y significativas, donde pudieran abordar temas importantes, compartir sus sueños e inquietudes y fortalecer su conexión emocional. Estas conversaciones no solo fortalecieron su relación, sino que también los ayudaron a conocerse mejor y a descubrir nuevas capas de profundidad en su unión. Durante todo el proceso, Serga y Larisa aprendieron a comunicar sus necesidades de forma clara y asertiva, evitando malentendidos y resentimientos innecesarios. Reconocieron la importancia de ser vulnerables unos con otros, de compartir sus debilidades e inseguridades sin miedo a ser juzgados. Además, la empatía jugó un papel clave en sus interacciones. Aprendieron a ponerse en el lugar del otro, a comprender las motivaciones detrás de sus acciones y a ofrecer apoyo incondicional en momentos de necesidad. Este cambio hacia una comunicación más abierta y compasiva transformó no solo su relación sino también sus vidas individuales. Serga y Larisa descubrieron una nueva conexión profunda que los fortaleció ante los desafíos que enfrentaron. Sin embargo, sabían que el camino de la comunicación era continuo, una práctica diaria que requería compromiso y dedicación. Se comprometieron a seguir invirtiendo en su relación, a alimentar la llama de la comunicación que ahora ardía intensamente entre ellos. Serga tuvo que hacer ajustes en su rutina para equilibrar la vida laboral y familiar. Aprendió a priorizar el tiempo con su esposa e hijos, reservando tiempo de calidad para estar presente en sus vidas. Consciente de los desafíos que enfrentaba al tratar de equilibrar sus responsabilidades profesionales como cirujano con su papel como esposo y padre, Serga se embarcó en un viaje de reestructuración de su rutina diaria. Entendió que el tiempo es un recurso precioso y limitado, y que necesitaba asignarlo de manera efectiva para satisfacer las demandas de su familia y su carrera. Entonces Serga adoptó un enfoque estratégico para administrar su tiempo. Comenzó priorizando actividades que eran esenciales para el bienestar de su familia, reservando momentos específicos del día para estar presente física y emocionalmente. En los intervalos entre turnos en el hospital, Serga se esforzaba por participar activamente en la vida de Larisa, Daza y Misa. Dedicó tiempo a cenas familiares, paseos por el parque y actividades recreativas que fortalecieron los vínculos familiares y crearon recuerdos preciosos.
Además, Serga reconoció la importancia de fomentar su relación con Larisa. Reservaron citas nocturnas románticas donde pudieron reconectarse y fortalecer su conexión emocional. Las conversaciones significativas, los gestos afectuosos y el tiempo de calidad juntos se han convertido en pilares esenciales para la salud de su matrimonio. Sin embargo, encontrar el equilibrio perfecto entre la vida laboral y familiar no fue tarea fácil para Serga. Enfrentó desafíos y obstáculos en el camino, momentos en los que se sintió abrumado y agotado. Sin embargo, su compromiso con su familia y su deseo de brindarles una vida feliz y plena lo impulsaron a continuar. Mientras se adaptaba a la nueva dinámica de su rutina, Serga descubrió la importancia de la flexibilidad y la adaptación. Aprendió a ser amable consigo mismo, a reconocer sus propios límites y a pedir ayuda cuando la necesitaba. Aunque hubo días difíciles, Serga encontró consuelo y fortaleza en el amor y apoyo de su familia. Se convirtieron en tu ancla en medio de las tormentas de la vida, tu fuente de inspiración y motivación para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles.